8:34 de esta jornada de día jueves 22 de mayo del año 2025. Como es habitual, este día de la semana, a esta hora de la mañana, nos acompañan nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. En esta ocasión saludamos a la magíster en Sociología, investigadora de esta fundación, Andrea Sato, con quien vamos a abordar a propósito de esta nueva versión del estudio Pensiones por la Fuerza. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida nuevamente acá a la radio. Muchas gracias, Claudio. Siempre contenta de estar aquí en la radio. Sí, nosotros también muy contentos de tenerte siempre acá en estudio y para hablar de este tema que sabemos que ustedes constantemente están monitoreando, actualizando la información respecto de este análisis que se hace acerca del sistema de pensiones que rige para las Fuerzas Armadas y de Orden, que recordemos es distinto al que nos rige a todos nosotros, a la población civil. Partamos quizás por eso para recordarles a nuestros auditores y auditoras que a lo mejor no están muy al tanto de este tema, ¿no? Y de estos estudios en particular. ¿Por qué Fundación Sol decide abordar precisamente esta temática y en este caso cuáles son algunas a lo mejor de las principales conclusiones que pudieron encontrar este año? Bueno, desde Fundación Sol consideramos fundamental instalar un debate respecto a la desigualdad que hay en estos dos sistemas de pensiones que conviven en Chile, ¿no? Tenemos el sistema de capitalización individual dependientes de las AFP, que es un modelo privado de pensiones, pero por otra parte tenemos las Fuerzas Armadas y de Orden que están bajo el alero de instituciones como DIPRECA y CAPREDENA, que son instituciones públicas y que de una manera como paradojal se instalan como un sistema de reparto, ¿no? Uh-huh. Es el único resquicio que tenemos en el país como sistema de repartos, además de las personas que ya casi todas son muy mayores que estaban en las antiguas cajas, ¿no? Pero hoy día en Chile conviven estos dos sistemas de pensiones, que es por una parte el sistema de capitalización individual que rige a la gran mayoría del país, y por otra parte este sistema de reparto que está financiado también a partir de recursos públicos para las personas dependientes de las Fuerzas Armadas y de Orden. En Fundación Sol consideramos interesante poder abrir este debate en términos como generales para poder primero dar luces de varias cosas, ¿no? La primera es esta desigualdad que convive entre ambos sistemas de pensiones. Lo segundo es también establecer que los sistemas de reparto pueden ser sostenibles y también pueden entregar mejores pensiones. Y lo tercero que nos parece fundamental es también cómo actúa allí este modelo heredado de la dictadura cívico-militar como un modelo que también privilegia a las personas que son dependientes de las administraciones de las Fuerzas Armadas y de Orden, ¿no? Entonces, hacemos este estudio ya hace varias versiones. Es interesante porque lo podemos construir a partir de información que nos entrega la Ley de Transparencia y que a partir de aquello podemos como analizar cuáles son las grandes diferencias, principalmente en términos de monto, entre las pensiones que entrega el modelo de capitalización individual, las AFP, y el modelo para DIPRECA y CAPREDENA, que son las personas vinculadas a las Fuerzas Armadas y de Orden. Uh-huh. Bueno, ahí nos vas a contar, Andrea, más detalles respecto del detalle, ¿no? de esta versión del estudio, pero a grosso modo uno ya puede identificar lo que es quizás el dato más brutal, ¿no? Esta diferencia tremenda que existe entre el monto que se paga a aquellas personas que jubilan bajo este sistema, el que rige a las Fuerzas Armadas y de Orden, respecto de el sistema privado. Estamos hablando de diferencias de hasta 10 veces entre cada uno de esos montos. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se produce eso y cuáles son las consecuencias también de esta desigualdad? Bueno, en general, aquí tenemos que hablar en términos como de que el sistema de reparto para las Fuerzas Armadas y de Orden efectivamente es una garantía de tasas de reemplazo altas. Y en ese sentido, lo que observamos es que las personas que se jubilan vía DIPRECA, vía CAPREDENA, pueden acceder a montos bastante similares a los que tenían al momento de jubilar. Algo que para los jubilados y jubiladas en Chile es imposible, pensando que en promedio no se jubilan con una tasa más alta del 33% de tasa de reemplazo, ¿no?
Sobre eso, lo que nosotros hicimos en este estudio es un ejercicio bastante interesante porque, por ejemplo, una pensión completa con 30 años de servicios para las Fuerzas Armadas y de Orden y con un derecho a obtener una pensión mínima tras los 20 años de servicio, eso también es importante, como las personas vinculadas a las instituciones de Fuerzas Armadas y de Orden no necesitan cumplir 60 o 65 años, sino que ya con 20 años de servicio pueden acceder a una pensión. O sea, personas que empiezan a servir en las Fuerzas Armadas pueden jubilarse a los 40, 45 años. Y hacemos este ejercicio de comparación con también las personas que se jubilan a partir de capitalización individual que se impusieron entre 25 y 30 años para hacer la comparación entre la cantidad de años que trabajaron. Y lo que observamos, por ejemplo, en esta comparación ya es lo más radical, que en promedio las personas que trabajaron entre 20 y 25 años jubilan con un monto promedio de 496.000 pesos versus las personas, por ejemplo, de DIPRECA que jubilan con un monto en promedio de 1.592.000 pesos, ¿no? Esos son 3,2 veces más que lo que se jubilan los trabajadores y trabajadoras en Chile vía capitalización individual. Entonces, lo que observamos es que hay una desigualdad brutal, en donde, claro, hay pensiones que no alcanzan los 500.000 pesos y pensiones que sobrepasan el 1,5 millones de pesos en DIPRECA. Para Capredena también lo que vemos es una situación similar, en donde, si lo comparamos, vemos que, por ejemplo, el monto de las pensiones para las personas de Capredena es 2,6 veces más también que las pensiones que se pagan vía capitalización individual. Aquí el debate central es también quién paga estas pensiones, ¿no? O sea, lo que hemos visto es que el aumento de las pensiones de los trabajadores y trabajadoras en Chile no están aumentando por la capitalización individual y el sistema de AFP, sino que se están haciendo principalmente vía gasto público. Lo hemos visto también en la reforma de pensiones que va a empezar a regir, ¿no? Cómo se ha aumentado el monto de las pensiones no tiene que ver con que haya mejorado el sistema o haya rendido mejor la rentabilidad de los fondos de pensiones individuales, sino que tienen que ver con un aporte estatal mucho mayor vía gasto público. Uh-huh. Estábamos, para quienes nos siguen a través de nuestras plataformas audiovisuales, viendo algunas láminas, ¿no?, que tiene este estudio. Jaime, no sé si podemos volver a la lámina anterior que hablaba un poco respecto de la evolución que han tenido los montos que se pagan precisamente a través de la Fuerza Armada. Ahí, por ejemplo, vemos un gráfico que va de 2025 a 2024 y podemos ver que, por ejemplo, en el caso de Capredena, ha aumentado este monto en términos reales, a diferencia de lo que ocurre con el sistema privado, donde vemos que la situación va al revés, en picada. ¿Qué pasa ahí? Bueno, es interesante observar, por ejemplo, que en Capredena, por ejemplo, si vemos estos últimos 20 años de aumento de las pensiones promedio pagadas por Capredena, pasa de, como lo vemos en el gráfico, de 1.060.000 pesos a 1.442.000 pesos. Eso, en términos reales, es un 34% de aumento en las pensiones para Capredena. Y lo que vemos en DIPRECA es también un aumento de 924.000 pesos a 1.242.000 entre 2005 y 2024, estos últimos 20 años. Si hacemos la comparación en términos reales con la capitalización individual y el modelo de AFP, lo que vemos es que claramente las pensiones han disminuido. Entonces, ¿por qué estamos observando que hay aumentos sobre 36% y también para el caso de DIPRECA un 54% de aumento, con montos de pensiones totalmente desalineados con finalmente el modelo que se instala también en dictadura por estas mismas personas, ¿no?, por estas mismas instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden? En este estudio también, además de los datos que pudimos obtener a través de transparencia, hay toda una introducción en donde vemos las actas secretas de la dictadura, en donde
abiertamente se habla de no tocar el modelo de pensiones y previsión social que tienen las Fuerzas Armadas y de Orden, que esto se vuelve a repetir en el 2018 en el debate de la reforma cuando se empieza a hablar fuertemente por una reforma de pensiones, en donde el debate era incluir o no a las Fuerzas Armadas, y bueno, ahí los generales del ejército salieron a defender su sistema de pensiones. Y pensamos, ¿no? ¿Por qué tenemos esta desigualdad tan brutal entre las personas que trabajaron 20, 30, 40 años, se cotizaron de manera ordenada y que finalmente tienen un modelo de rendimiento de pensiones que está por debajo del 35% de su tasa de reemplazo, ¿no? Entonces, es muy complejo. Sí, bueno, Jaime nos mostraba también otra lámina, que es la que venía a continuación de esta, que habla respecto de, porque estamos hablando de desigualdades que existen entre este sistema respecto del sistema privado, que es el que nos rige prácticamente a la mayoría de nosotros, pero dentro de este sistema que rige al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden, también hay desigualdades que son bastante notorias. ¿Qué pasa ahí? Porque no es lo mismo, por ejemplo, como vemos ahí en la lámina que bien nos muestra Jaime, no es lo mismo lo que gana un suboficial mayor respecto de un conscripto o un cabo. ¿Qué pasa ahí? Sí, efectivamente ahí hay como una desigualdad que tiene que ver con las estructuras jerárquicas que existen dentro de estas instituciones, y lo que hemos visto es que hay montos que, claro, son excesivos en términos de, por ejemplo, las planas mayores versus las planas menores, ¿no? Por ejemplo, los conscriptos están muy cerca de tener pensiones muy cercanas a las que tienen las personas de capitalización individual, a diferencia de los suboficiales o los sargentos. Y esto se ve, por ejemplo, no sé si tienen por ahí la figura 5, como los generales del ejército, que en promedio están sacando una pensión de sobre los 5 millones de pesos, ¿no? Entonces estamos hablando de que están en el 0,01% de la población más que genera más ingresos en Chile, ¿no? Y ya están jubilados. Entonces aquí también hay un problema en términos estructurales de la diferencia entre los dos modelos de pensiones, pero también si lo observamos a nivel de las jerarquías internas de estas instituciones, es algo que es totalmente problemático. Hablamos también de personas que entran rápidamente en una carrera militar a altos rangos, y personas que simplemente tampoco, a pesar de que puedan estar 20 años de servicio, no pueden acceder a las jerarquías mayores dentro de las planas del ejército. Entonces, aquí estas desigualdades estructurales se repitan también dentro de la misma institución. Y eso simplemente es complejo, ¿no? Ahí también vemos como dentro de las escalas jerárquicas, general del aire es lo que hemos visto que es la mayor jubilación, y está en el orden de sobre los 5.100.000 pesos. Eso es lo que están teniendo de jubilación las personas vinculadas principalmente a la Fuerza Aérea. Entonces, Claudio, para nosotros en Fundación Sol es fundamental también establecer, bueno, ¿por qué estamos viendo que el Estado está garantizando estas altas pensiones para en un modelo de reparto, y no estamos viendo que se avance en un mejoramiento sustantivo de las pensiones para la mayoría de la población? Acá no estamos hablando de cómo bájenle las pensiones a las Fuerzas Armadas y de Orden. Estamos diciendo es necesario avanzar en construir un modelo de seguridad social que permita generar un bienestar como lo es jubilados o jubiladas de las instituciones del ejército, Fuerza Aérea, etcétera, ¿no? Ahora, Andrea, ¿qué pasa con este argumento que siempre se da? Porque, bueno, en palabras simples, el sistema que rige para las Fuerzas Armadas y de Orden es una suerte de sistema de reparto, básicamente. Y uno podría decir, bueno, traslademos eso a lo mejor a todos nosotros para que así podamos tener una situación similar. Y ahí surge de inmediato este argumento, ¿no? Respecto de que hoy en día los sistemas de reparto no son factibles, principalmente por el tema del envejecimiento de la población, de que cada vez va a haber una menor base que pueda proporcionar de recursos, por así decirlo, a quienes estén en edad de jubilar. ¿Qué pasa ahí?
Aquí las pirámides invertidas de población es algo que claramente tenemos que conversar. La propuesta de un modelo de reparto moderno implica lo que son reservas técnicas, lo que es que no todo lo que entra en términos de población cotizante, población que está trabajando, va a ir a un sistema de reparto, sino que también hay, en los sistemas de reparto hay modelos que permiten no solo el ahorro en reservas técnicas, sino que también permiten la inversión. Entonces, esta discusión, que es muy deshonesto también, a mi modo de ver, en términos de que se caricaturiza el modelo de reparto donde, bueno, todo lo que entra luego va a pagarse en pensiones. No, no es así. Es un monto de lo que la población cotizante está aportando a este sistema de reparto, pero también hay un monto que hoy día, porque la pirámide de población en Chile no se ha acentuado tan radicalmente como lo vemos en otros continentes, como por ejemplo Europa, todavía permite un modelo de reservas de ahorro y un modelo de inversión que permita también la sostenibilidad del sistema. Para nosotras en Fundación Sol también es importante poder hablar desde no solo la honestidad, sino que también hablar de la sostenibilidad a partir de datos técnicos. Acá, insisto, no es solo hablar de finalmente qué está pasando con las fuerzas armadas y de orden, sino decir, hay un sistema en Chile que es de reparto, que también está protegido por el Estado y que ¿por qué no podemos acceder todos y todas a un modelo similar que nos permita no solo aumento en las pensiones, sino que también nos dé una tranquilidad? Claramente acá estamos viendo que hay instituciones, hay trabajadores y trabajadoras de ciertas instituciones que se jubilan y tienen una seguridad y una certidumbre de la que no gozan todos los trabajadores y trabajadoras en Chile. Uh-huh. Efectivamente. Bueno, este estudio, Pensiones a la Fuerza, un análisis de los resultados del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden, ¿lo puede encontrar? ¿Ya está publicado o lo está en camino a publicarse? Entiendo que hoy día ya va a estar en la página. Sí. En www.fundacionsol.cl. De hecho, vamos a chequear de inmediato ahí si es que está en el sitio web fundacionsol.cl, que por cierto tiene no solamente este estudio, sino que otros en los cuales ha estado trabajando la fundación, que tradicionalmente lo realiza. Parece que todavía no está publicado, pero sí durante el día va a estar ahí publicado. Que durante el día va a estar Así publicado. Que ahí esté atento a fundacionsol.cl para que pueda profundizar en este y otros estudios que están elaborando a cabo y que, por cierto, también tienen la amabilidad de compartir con nosotros y nosotras en este espacio que tenemos todas las semanas acá en la radio. Así que, Andrea, como siempre, agradecerte que hayas estado con nosotros acá en el estudio. Una suerte de despedida también, porque sabemos que tienes que volver a México, donde ya estás radicada hace un tiempo, pero igual vamos a estar ahí en contacto gracias a la tecnología, al Zoom y todas estas cosas de internet. Vamos a estar acá nuevamente en la radio. Así que muchas gracias, Andrea, que estés muy bien. Muchas gracias, nos vemos más temprano que tarde. Así es. 9 de la mañana con 52 minutos, y antes de despedir esta primera edición de Radioanálisis, información que usted puede ver a esta hora en nuestro diario electrónico radio.chile.cl, porque este jueves 22 de mayo se confirmó la muerte del destacado artista ítalo-chileno Claudio Di Girolamo, escenógrafo, actor, dramaturgo, muralista, director y además figura importante dentro de la televisión de nuestro país, que figura entre los nombres más importantes de la cultura chilena del siglo XX y por cierto, lo que llevamos de siglo XXI. Esta información la confirmó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de un comunicado público que señala que esta mañana nuestra institución despertó con una triste noticia. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Claudio Di Girolamo, figura esencial para la cultura de nuestro país, se señala este ministerio a propósito de la partida del artista a la edad de los 95 años. En nuestro diario electrónico, entonces, radio.chile.cl, puede encontrar más detalles de esta información que se confirmó hace tan solo unos instantes. Ahora sí despedimos esta primera edición de Radioanálisis. Siga nuestra sintonía, porque en breve llega Nicolás Rojas y Semáforo, y por supuesto también acompañe la programación que tiene preparada para ustedes la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV. A las 13 horas, más noticias en la segunda edición de Radioanálisis. Que estén muy bien. El departamento